14 kilómetros. Esta es la distancia entre España y el continente africano. Mucho más allá de los kilómetros están las similitudes culturales. Los dos territorios tienen historias mezcladas. Sin embargo, mucho más que conocimiento y proximidad, lo que marca el continente africano desde el punto de vista europeo es el profundo desconocimiento. Bienvenido y bienvenida. Empieza ahora el podcast Ecos de África, una producción del Observatorio de Estudios Africanos de la Universidad de Valladolid. Ecos de África. 54 países, 2.092 idiomas hablados, una extensión que supera los 30 millones de kilómetros cuadrados, una población superior a 1 billón de personas. Eso es solo una parte de la inmensidad del continente africano. A partir de hoy, usted, que ahora nos escucha a través de la plataforma de audio preferida, puede estar más cerca del tercero mayor continente de todo el mundo. Y para acercarle la historia y de la actualidad de África, me acompañan hoy mis compañeros Alma Benavente, Ángel Travieso y Paula Andrés. Bueno, compañeros, ¿qué tal están? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Fernanda Simoneto y nosotros volvemos con el episodio después de un rápido anuncio. Estás escuchando Ecos de África, un podcast del Observatorio de Estudios Africanos, desde la Universidad de Valladolid. Y para empezar nuestro primer episodio del podcast Ecos de África, vamos a escuchar una entrevista. Sí, Ángel, ¿puedes contarnos con quién hablaste y sobre qué hablaste, por favor? Bueno, buenas tardes. Lo primero, hemos estado hablando desde el programa Ecos de África con un chico que se llama Mor, es de origen senegalés, lleva unos cuantos años viviendo aquí en España y estamos desde este programa comprometidos con aproximarnos a las historias personales y vamos a profundizar un poco ese pasado, un poco esa historia personal de una persona migrante, de una persona que cruza el estrecho de Gibraltar para llegar a nuestro país y cómo es ese viaje, cómo es llegar a España y cómo es llegar a una cultura tan diferente de tus propias raíces. Vale, pues escuchemos, ¿sí? Genial. Buenas, Mor. Vamos a hacer una breve presentación. Si nos podrías contar un poco cómo te llamas, qué edad tienes, de qué país vienes y cuántos años llevas viviendo en España. Vale, buenas tardes amigos, soy Mor, vivo en Senegal. Tengo 41 años, vivo aquí en España 17 años. Llevo tiempo aquí en España trabajando, tengo familia ahí en Senegal, tengo hijos, 3 hijos ahí en Senegal. Estoy hablando con mis amigos de España. Muchas gracias, Mor. La primera pregunta va relacionada con tu pasado. ¿Por qué te ves obligado a cruzar el mar para llegar a España? Bueno, por nada más que para mejorar la vida de mi vida, mi vida de la familia también. Porque África para vivir muy difícil hay veces. Entonces ya quiero ir donde puede mejorar la vida. Entonces yo pienso en España para vivir ahí mucho mejor. Entonces vengo aquí para trabajar para ayudar a la familia. Entonces cruzamos el mar por esto, no por nada. Encima no sabe lo que es el cruzar el mar. Muy difícil. Muy duro. Muchísimo duro. Yo vengo aquí con 25 años, ahora tengo 41 años, tengo aquí 16 años ya. Pero bueno, el pasado no quiere repetir el pasado porque es durísimo. Ya quiero olvidar el pasado siempre ya. Estoy ya ahora presente, para adelante, por ahí. Pero bueno, ya gracias a Dios estamos bien, ahora tengo papeles, puedo ir con avión, puedo volver con avión, entonces ya gracias a Dios. ¿Fue difícil despedirte de tu familia, amigos, en general de tu hogar? Sí, amigo, sí, muy difícil, porque cuando vine a España, 2 meses, murió mi madre, no puedo volver. Ahora ya tengo familia. Lo más importante es la familia. Si no estás con tu familia, entonces la cosa a veces muy mal, porque tienes hijos, eres mujer, la dejas ahí, te llevas aquí 1 año, 2 años, por ahí así. Muy mal, pero bueno, por lo menos estamos bien, cuidando bien la familia. Lo más importante es tener la familia bien. Hay que trabajar. La vida, nada fácil para tener que trabajar todos los días para mantener la familia, pero que era para adelante. Así ayer estamos trabajando. ¿Te has sentido acogido estos años en España? ¿Has tenido buenas o malas experiencias con la gente de aquí por ser inmigrante? Bueno, duro, es normal, porque primera vez va a un país que no sabe la idioma,
no conozco a la gente, hay que integrar mucho, no sabe quién tiene que hablar, muchas cosas. Pero bueno, cuando llegamos, gracias a Dios, los españoles hay muchos muy simpáticos, empieza a ayudarme, yo empiezo a aprender también con muchos amigos. Y llegamos a Tenerife, porque cruzamos el mar, llegamos a Tenerife, 7 días del mar. Luego llegar a Tenerife, estuve ahí por lo menos 1 mes, 15 días en Tenerife. Como tengo un primo aquí, me ha llamado el primo, que puede venir con mi primo. Para nada más que llegar que ya no habla español, no sabe la cultura en España. Pero es ahí muy difícil. Al principio muy difícil, pero bueno. Luego pasamos poco a poco, al final ya, gracias a Dios, todos estamos muy bien. Lo más importante. ¿Qué ocurrió nada más llegar a España? ¿A dónde fuiste? ¿Tenías claro a dónde ir o qué hacer una vez estuvieras aquí? Pues bastante duro, porque nosotros salimos a las 3 de la mañana en Senegal. Pues luego llevamos 8 días en el mar. Pues tenés que hacer todo el mar. Nunca entramos en el mar por tantos días. Gracias a Dios, cuando llega a Tenerife, llegamos muy bien, ningún problema, no tenemos ningún problema. Para muy duro, porque yo paso 2 veces en el mar. Muy durísimo. Pero bueno, en la vida hay que arriesgar. Si no arriesgas ya. Pero bueno, gracias a Dios estamos bien, no ha pasado nada. Mi amigo también no ha pasado nada. Pero hay muchos amigos, muchísimos amigos, se murió en el mar. Bastante amigos se murió en el mar. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que, entonces, siempre intentando, dije mi amigo de Senegal, hay que mirar la cosa legal para poder entrar a Europa, no tener que pasar el mar, porque la cosa es muy difícil, muy mal para pasar el mar. ¿Qué has tenido que hacer para legalizar tu situación en España? Bueno, aquí cuando llegas a España te van a decir, tienes que coger un empadronamiento, los enterramientos, va a darse un regalo de 3 años, por lo menos, regalo de 3 años, luego buscar un contrato de trabajo de 2 años para tener papeles. Y aquí llevamos 7 años antes de volver a mi país, 7 años. Para poder decir con papeles, tengo aquí 7 años trabajando, vendiendo todas las cosas. Luego buscamos un contrato para poder tener papeles de arraigo. Gracias a ahora ya tengo papel de 5 años ya. Cada 5 años tengo que dudar los años. Pero ya el principio muy mal. Pero bueno, luego ya todo se pasa y ya está. ¿Mantienes una conexión con tu cultura de origen mientras vives aquí? Claro, sí, eso también. Hay veces es no fácil ver un país que, bueno, no son un país de musulmanes, son cristianos, pero bueno, para bien en religión, gracias a Dios, estuve aquí un mezquita, nosotros hay veces viernes voy allá a juntar, a leer Corán, a hablar con el Dios. Para principio muy difícil. Pero bueno, luego intentamos poco a poco, al final adaptamos con lo que tiene que adaptar. Estamos ya, gracias a Dios, estamos bien. ¿Planeas volver a tu país en un tiempo? Bueno, de verdad, hoy sí tengo lo que tengo que tener, volver al país. Porque nada más que para vivir aquí, de verdad, muy bien. Si estar con la familia, mucho mejor. Para de verdad, cada uno quiere estar con tu país, ¿no? Imagino así. Yo sí, hombre, con la familia todos los días, para tener que obligar a trabajar para mantener la familia también. Es lo más importante. Bueno, gracias a Dios pronto ya a ver si podemos volver, si no seguimos trabajando, aquí trae la familia y ya está. Es lo que he pensado yo. Si tuvieses que dar un consejo a alguien a la hora de cruzar esa frontera, ¿qué le dirías? No, lo van a decir aquí no puede entrar el mar porque la cosa es muy mal. Hay que pasar la línea recto, no tienen que pasar la línea porque es regular, es muy malo. Porque un montón de gente está muerto. No saben lo que pasa en el mar, nunca saben lo que va a pasar en el mar. Entonces yo siempre hablando con mi amigo les voy a decir, el mar no te metes nunca en el mar porque es muy mal las cosas. Hay que coger visado. Otra cosa que nota el mar. Es lo más importante. Para el mar muy mal. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias. Vamos para adelante, ¿vale? Venga, gracias por todo. Digo. Ecos de África, acercando la historia del continente a tus oídos. Bueno, en nuestra próxima sesión vamos a hablar sobre la actualidad del continente africano. ¿Sí, Paula? Correcto, vamos a hablar un poco de la actualidad y concretamente de Sudán. Vale, perfecto. ¿Y qué nos cuenta de Sudán? Está viviendo una de las crisis humanitarias más graves y olvidadas del territorio mundial, ¿no? Sí, correcto. Desde hace unos años la situación es crítica. Vale. Si quieres, continúa, puedo. Claro, gracias. Hoy vamos a hablar de una de las crisis humanitarias más graves y olvidadas de nuestro tiempo.
la que está ocurriendo actualmente en Sudán. Aunque muchas veces África desaparece de los titulares internacionales, la realidad es que este continente sigue enfrentando conflictos que generan millones de desplazamientos forzados y hoy, concretamente, el epicentro de esta tragedia humanitaria es Sudán. Bueno, y Paula, ¿cuándo empezó este conflicto y quiénes son como los protagonistas principales del conflicto? Pues el conflicto se desencadenó concretamente desde abril de 2023. Sudán desde entonces vive un conflicto armado interno entre el ejército sudanés y un grupo paramilitar conocido como las Fuerzas de Apoyo Rápido, también llamadas RSF por sus siglas en inglés. Este conflicto no surgió de la nada, ya que Sudán arrastra décadas de inestabilidad política, guerras civiles, golpes de Estado y un proceso de transición democrática interrumpido por intereses militares. Sin embargo, lo que comenzó como una pugna por el poder ha desencadenado en una verdadera catástrofe humanitaria. Actualmente, más de 12,6 millones de personas se encuentran desplazadas dentro y fuera del país, lo que convierte a Sudán entonces en el país con el mayor número de desplazados de toda África, y uno también de los más afectados del mundo. Muchas de estas personas han tenido que huir de sus hogares debido a la violencia y abandonado sus hogares sin apenas las pertenencias necesarias, buscando un refugio en regiones que ya estaban en situación precaria o incluso cruzando las fronteras hacia países vecinos, como por ejemplo Chad, Etiopía o Egipto, que también enfrentan desgraciadamente desafíos propios y tienen recursos muy limitados. Paula, quiero hacerte una pregunta y bueno, los conflictos tienen influencia no solo como en los desplazados y las migraciones, pero también en la seguridad como principalmente del bienestar de la población, ¿sí? Sí, correcto. En paralelo, 25 millones de personas, es decir, la mayor parte más de la mitad de la población sudanesa, se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria. Esto incluye a millones de personas, niños, que sufren desnutrición aguda y se calcula que millones más están en riesgo de hambruna extrema si no se actúa de forma inmediata. Es importante subrayar también que esta situación no se debe únicamente a la guerra, sino también a factores como el cambio climático, el colapso económico del país y la falta de acceso a servicios básicos. Por desgracia, y uno de los ejemplos más claros, ocurrió en abril de este mismo año, cuando el grupo paramilitar RSF perpetró un ataque masivo contra la región de Darfur Occidental, una zona que ya había sido escenario de genocidio a principios de los años 2000. Cerca de 300 personas murieron en este ataque, la mayoría de ellas refugiadas, que vivían en campos improvisados. En tan solo unos días, 400.000 personas se vieron forzadas a huir, sumándose a las millones que ya vivían en condiciones de extrema precariedad. La situación en Sudán es extremadamente crítica y se agrava por el colapso total de los servicios sanitarios. Se estima que cerca del 75% del sistema de salud está fuera de servicio, lo que significa también que millones de personas no pueden recibir atención médica, ni siquiera en casos urgentes. Las enfermedades más comunes son la cólera, la malaria y las infecciones respiratorias y son principalmente las que están a la orden del día. Se han documentado múltiples casos de violencia sexual sistemática que fue utilizada como arma de guerra en distintos puntos del país. Si tocamos temas como, por ejemplo, la educación, también vemos que el panorama no es el mejor, ya que el 90% de los menores en Sudán no están escolarizados. Es decir, existe toda una generación de niños y niñas sudaneses que están creciendo completamente sin acceso a una educación básica, lo que, como es evidente, tendrá unas consecuencias bastante graves a largo plazo, no solo para el país, sino también para toda la región. Enfrente de todo este panorama, ¿qué está haciendo la comunidad internacional? Bueno, pues lamentablemente la respuesta humanitaria está siendo totalmente insuficiente. Según los datos de las Naciones Unidas, solo se ha financiado un 7% del plan humanitario previsto para el 2025. Todo esto significa que no tienen dinero suficiente para distribuir alimentos, medicamentos, construir refugios temporales o incluso para garantizar un mínimo acceso a servicios vitales. Las Naciones Unidas ya ha calificado esta situación como la peor emergencia humanitaria del mundo en la actualidad, junto con otras muchas que tienen un poco más de visibilidad. Los afectados de esta crisis, en su mayoría, son las personas que lo han perdido todo. Hogares, trabajo, acceso al agua, la salud, la educación. Son víctimas de un conflicto que no eligieron y que, sin embargo, les obliga a huir, a vivir en la incertidumbre y, por desgracia, a depender de una ayuda que no llega. Los países vecinos también están sufriendo consecuencias, por ejemplo, como el que ya he mencionado anteriormente, Chad, que ha recibido cientos de miles de personas refugiadas en los últimos meses, muchos de ellos mujeres y niños. Estos países ya tienen sus propios problemas económicos y sociales y están al límite de su capacidad para acoger a más población desplazada.
Por si fuera poco, todo esto que ya he mencionado anteriormente, los organismos internacionales siguen desbordados. No tienen recursos suficientes, humanos ni financieros, para gestionar la crisis. Y el acceso a muchas zonas del país está completamente bloqueado por los enfrentamientos armados. Esto impide incluso que llegue más ayuda humanitaria básica. En resumen, para terminar un poco y para dar una idea más concreta de la crisis que se está viviendo en Sudán, Sudán es que atraviesa una crisis de dimensiones históricas, una crisis que no solo implica desplazamientos forzados, sino también, por desgracia, violaciones a derechos humanos, en cuanto a mujeres y niños concretamente. Existe un colapso institucional, una emergencia alimentaria, sanitaria y educativa. Una crisis que, por desgracia, está siendo invisibilizada por la comunidad internacional. Desde este espacio queremos poner el foco en esta realidad, dar voz a quienes no la tienen y recordar que detrás de las cifras hay vidas humanas, personas reales, familias enteras, que necesitan protección, ayuda y sobre todo que el mundo no les dé la espalda. Sí. Y lo que podemos como ver en tu relato, Paula, es que aunque la situación sea como muy grave y tenga sido como clasificada por los organismos internacionales de esta manera, los periodistas, por ejemplo, como la mía, no pone sus ojos hasta eso. O sea, es muy raro que las personas conozcan la situación que vive Sudán hoy y con las migraciones, con los desplazamientos y todas las consecuencias, porque eso es lo más evidente. O sea, que las migraciones, los desplazamientos son como consecuencia de un conflicto que es muy grave y que llega a como hasta todas las partes de la vida de las comunidades e incluso de las comunidades como que tienen menos condiciones, o sea, las mujeres, de los niños, de las familias y todo. Entonces, bueno, es una situación muy, muy grave, como ha dicho, que a nosotros nos interesa como poner el foco, mirar de cerca lo que podemos, esa realidad, ¿sí? Sí, correcto. Además, también tenemos que tener en cuenta pues, que en estos países también existe una falta de libertad de expresión evidente y por eso quizás tampoco se ha puesto el foco tanto como sería necesario. Pero desde aquí queremos recordar que lo más importante es no olvidar estos países que están en una crisis muy grande y que la ayuda humanitaria es extremadamente necesaria. Vale, perfecto. Seguimos, compañeros. Estás escuchando Ecos de África, un podcast del Observatorio de Estudios Africanos, desde la Universidad de Valladolid. Bueno, la próxima sesión vamos con Alma, ¿sí? Y la intención acá es desmistificar porque, como he dicho en el inicio del episodio, uno de nuestros objetivos acá es como aproximar el continente europeo y el continente africano y como dejar para detrás la marca que tenemos, que es un profundo desconocimiento del continente africano. Entonces, Alma, por favor, ¿cómo puedes explicarnos cuál es como el objetivo de la sección Desmitificar que vamos a aprender ahora? Hola Fernanda, muchas gracias. Sí, mira, en la sección Desmitificar de nuestro podcast Ecos de África nos encargaremos de cuestionar algunos mitos y estereotipos comunes sobre el continente. En cada episodio trataremos ideas populares que no reflejan toda la realidad de África. En este episodio, por ejemplo, nos centraremos en una creencia muy extendida, la de que todas las migraciones en África son desplazamientos forzados. Si bien es cierto que los conflictos y las crisis climáticas han cuestionado estos desplazamientos, también ha habido migraciones voluntarias impulsadas por factores culturales, como es el caso de la expansión bantú. Cuando hablamos de África es fácil imaginarla como un mosaico diverso de pueblos, lenguas y tradiciones, pero pocas historias explican tan claramente esta diversidad como la de la expansión bantú. Este fenómeno, que comenzó hace miles de años, no fue una simple migración, sino un proceso complejo y continuo de desplazamientos de pueblos, lenguas y culturas que moldeó gran parte del continente. La expansión bantú nos habla del proceso por el cual los pueblos que hablaban lenguas bantú se desplazaron desde su lugar de origen, entre las actuales Nigeria y Camerún, hacia vastas zonas de África Central, Oriental y Meridional. Este movimiento se produjo en distintas fases, una primera etapa más lenta, de fragmentación local, seguida por una dispersión mucho más rápida a lo largo de miles de kilómetros. Donde adoptaron un estilo de vida sedentario, dejaron huellas visibles en el registro arqueológico. Además, interactuaron estrechamente con los cazadores-recolectores autóctonos, influyendo en sus culturas y dejando una marca genética y lingüística que aún se puede rastrear. La dimensión de esta expansión es asombrosa. Los hablantes de lenguas bantú se encuentran hoy en más de 20 países africanos, desde Camerún hasta Sudáfrica, e incluso en islas. Más allá de su extensión, lo que hace única esta expansión es que ocurrió de forma predominante en un eje norte-sur, una orientación que suele dificultar las migraciones humanas debido a los cambios ecológicos.
Sin embargo, los bantúes lograron atravesar incluso la densa selva de África Central, gracias en parte a una crisis climática que redujo la densidad forestal hace unos 2500 años. Esta es sin duda una de las transformaciones lingüísticas, culturales y demográficas más relevantes de la prehistoria africana. Su historia no solo es fascinante por lo que nos cuenta el pasado, sino también por lo que sigue revelando sobre el presente. Bueno, muchas gracias, Alma, por toda esta información tan valiosa que nos has proporcionado. Vamos a continuar esta sección y vamos a decir 4 datos importantes que nos ayudarán a explicar, a través de la historia, aspectos sobre este continente africano que, como hemos dicho, están presentes en nuestro imaginario popular, pero que no corresponden verdaderamente con la realidad. Al ser este el primer capítulo, trataremos de continuar desmitificando, mejor dicho, esta expansión bantú y ya de paso ayudar a entenderla un poco mejor. ¿Continuamos? Vale. En primer lugar, es importante aclarar que los bantúes no forman un grupo étnico o cultural homogéneo. Para que nos entendamos todos, no son un grupo como los masái o los tuareg. El término bantú en realidad se refiere a una familia lingüística y no implica que todas las personas que hablan estas lenguas bantúes compartan una misma etnia o pasado común. Por eso es más preciso hablar de comunidades bantú hablantes. Continuamos. La segunda idea equivocada es pensar que estas comunidades migraron de manera aleatoria por la geografía africana. Por el contrario, como ha explicado mi compañera Alma, los estudios muestran que aprovecharon esta crisis climática que redujo la densidad forestal y siguieron corredores ecológicos a través de la selva tropical. Este aprovechamiento de los nuevos caminos que se abrieron en la selva favoreció una expansión mucho más rápida de estas comunidades bantú hablantes. Quedaros con el dato, recorrieron los 4.000 kilómetros que separan su patria original entre las actuales Nigeria y Camerún y Sudáfrica, en un tiempo completamente récord, nunca antes visto en otros grupos humanos. Eso sí, tardaron casi 2 milenios en recorrer estos 4.000 kilómetros. ¿Queréis más? Venga, ahí suelto otra. Es fundamental entender que las comunidades bantúes no impusieron su cultura sobre las poblaciones que encontraron en su camino. En lugar de esta imagen que muchas veces asociamos inconscientemente a las migraciones de conquistadores, las comunidades bantuhablantes se integran con las comunidades locales, intercambian ideas y se transformaron mutuamente, sin tratar de reemplazar lo que ya estaba allí. Hoy, cuando contéis con vuestros padres o con vuestros amigos sobre la expansión bantú, quiero que tengáis muy claro este último mito que vamos a desterrar. Este movimiento de comunidades bantuhablantes por sí misma no condujo a la exportación de la agricultura, del uso del hierro o de la cerámica a las poblaciones con las que ya se habían ido encontrando. Aunque los avances tecnológicos sí que dieron en estas comunidades bantuhablantes, no se puede ver la expansión como un proceso en el que solo ellos transmitían su cultura a otros. En resumen, la migración bantú fue un proceso complejo que aún continúa investigándose, y en Ecos de África queremos contártelo de manera clara y fiel a la realidad, alejada de esos mitos que influyen en nuestro conocimiento del continente. Así, la próxima vez que tomando algo con tus amigos se hable de la expansión bantú, tú ya puedes contarles cómo fue verdaderamente esta migración. Y te vas a como destacar en la mesa si hablas así con tus amigos tomando una, ¿no? Yo quiero, chicos, primero de todo agradecer por como tanta información y todo, y destacar 2 cuestiones que me llaman la atención. La primera de todas es el contraste como con lo que ha dicho Paula antes, que es como tenemos un conflicto y tenemos una migración que no se da por un conflicto, es como una migración cultural y todo. Y la segunda es una parte que ha dicho Ángel acerca de las cuestiones climáticas que también influyen en los cambios, en las migraciones, y que me parece, no sé lo que a vosotros que les parece, pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que en los próximos años me parece que vamos a tener eso como con mucha más frecuencia. O sea, que los cambios climáticos que ya vivenciamos y que vamos a vivenciar con como mucha más intensidad en los próximos años también van a influenciar en las migraciones, no solo en África, pero en todos sitios, como todos países y todo, pero especialmente en los países que están como se desarrollando ahora y bueno, que no tienen las mismas condiciones, por ejemplo, tiene Europa para lidiar con los cambios climáticos o que tienen Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, ¿no? Sí, bueno, desde luego hay muchas similitudes entre lo que tú has comentado con los conflictos actuales, la importancia de los cambios climáticos y hace miles de años cómo aprovechaban estos corredores para abrirse paso por la selva tropical y llegar hasta nuevos destinos. Y desde luego va a haber un problema grande. Nosotros desde el programa estaremos pendientes cómo evoluciona esa realidad geopolítica y un poco seguiremos pendientes de estos conflictos también actuales. Bueno, tenemos asunto suficiente para los próximos episodios, ¿no? Pero ya está, seguimos.
Ecos de África, acercando la historia del continente a tus oídos. Y ahora, para terminar, vamos a atender nuestra subcareta especial, que es como un juego para vosotros. O sea, la subcareta número de hoy es un desafío que consiste en descubrir qué significan los números que yo hablaré, o sea, el número que yo hablaré ahora enseguida en el podcast. Y la idea es que en cada episodio un número distinto acerca del continente africano sea dicho para que nosotros podamos también como acercarnos de la historia y la actualidad. ¿Qué les parece? ¿Podemos empezar? ¿Están listos? ¿Están prontos? Sí, claro. Estamos listos. Adelante. Vale, el número de hoy es 30%. No sé, puede ser 30% de la población africana vive en zonas urbanas, por ejemplo. Vale, Ángel. Si no son el 30% de las veces que me he trabado en el podcast, puede ser el 30% el porcentaje de comunidades bantú hablantes que se emigraron desde su patria original. Vale, Paula. 30%, pues yo podría decir quizás que sean los menores de edad en países subdesarrollados que tengan que emigrar forzosamente. Bueno, vosotros están mucho mejor do que la investigación que yo hice porque el número es es muy más simple. Y bueno, el 30% corresponde al número, o sea, al porcentaje de idiomas que son hablados en África en comparación con todo el mundo. O sea, 30% de los idiomas de todo el mundo son hablados en África. ¡Wow! Eso es... La verdad que me sorprende este dato. Sí. Sí, es mucho, ¿no? Es bastante, sí. Yo no pensaba que fueran a hablar tanto. Al final creo que nunca somos conscientes de la vastedad que es un continente y África es uno de los perfectos ejemplos. Sí, como la extensión permite que tenga como distintas culturas y características en cada una de las partes. O sea, el norte es una cosa, pero el sur otra que no tiene ninguna relación, ¿no? Sí, es lo que tú dices, que además de el continente en sí es muy grande, pero independientemente de eso hay muchísima diferencia de un país a otro y como los medios de comunicación, por desgracia, no muestran toda la realidad y dentro de que existen ciertos conflictos en muchos de estos países, también hay muchas otras cosas que no son que son desconocidas y que también deberían o sea, la población debería de ser consciente de que en estos países se hablan muchos idiomas y que hay culturas muy diversas y que esto también existe, simplemente. Sí, perfecto. Bueno, llegamos al final del primer episodio del podcast Ecos de África y quiero, por obvio, saludar la participación de mis compañeros. Volveremos el próximo mes con más de la historia y la actualidad del continente africano, ¿sí? ¿Qué les parece? Perfecto, estaremos aquí. Nos vemos ahí. Muchas gracias a ti también, Fernanda. Vale, gracias. El podcast Ecos de África es una producción de los estudiantes del Observatorio de Estudios Africanos de la Universidad de Valladolid. Yo soy Fernanda Simoneto y estuvieron conmigo en este episodio Alma Benavente, Ángel Travieso y Paula Andrés. La supervisión es de los profesores y miembros del observatorio César García Andrés, Jara Cuadrado, Pablo Arconada Ledesma y Patricia Zamora Martínez. La técnica de sonido y la edición es de Alba Fernández del Ejido.